Hola amigos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Pablo, soy de la ciudad de Anderson en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Y le doy gracias a Dios por hacer un nuevo video, que hacía bastante tiempo que no hacía, pero bueno, espero que este video realmente que sea de bendición para tu vida. Y le doy gracias a Dios, ¿no?, por esta nueva oportunidad que me da de traer la palabra, ¿no?, de compartir la palabra con ustedes, ¿no?, con mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no?, porque hacía rato que quería hacer, que había en mi corazón un deseo, un anhelo de hacer un video, pero por una cosa por otra no podía hacer, pero bueno, si Dios quiere ya estaré haciendo videos más seguido para la gloria de su nombre, para la gloria del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no?, del Dios vivo, del Dios real. Y bueno, como decía recién al principio, que te doy la bienvenida, Shalom, y como decía recién, bueno, mi nombre es Juan Pablo, ¿no? Y bueno, el título que le puse, ¿no?, ahora a este video es un obrero aprobado, ¿no? Tenemos que ser un obrero aprobado delante del Dios Todopoderoso, del Dios del cielo, ¿no?, del Dios del universo. Pero bueno, antes ya de meternos en la palabra, de compartir esta pequeña meditación que quiero hacer en este momento, vamos a orar con el favor, con la gracia de nuestro Dios, ¿no? Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia esté en este lugar, tu unción, Espíritu Santo, esté sobre mi vida en el nombre de Jesús, Padre amado, ahora, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento, Espíritu Santo, que no sea yo, que no sea la carne, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor, y toca cada vida, mente y corazón, Espíritu Santo, que vayan a mirar este video, que esté tu presencia, que sientan tu presencia, tu gloria, tu unción, Espíritu Santo, Señor, a través de mi vida y a través de este video, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre amado, Señor, que tus ángeles, príncipes, ángeles de guerra, estén ahora en este lugar, Señor, guerreando, Señor, a favor mío, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, y a todas aquellas personas que vayan a escuchar y mirar este video, en el nombre de Jesús, Padre amado, y por Jesús te doy las gracias, Señor, amén y amén. Bueno, como decía recién, le puse, ¿no?, el título que le puse es un obrero aprobado, ¿no? ¿Y qué es ser un obrero aprobado, no? Pienso yo, ¿no?, en mi humilde opinión, que un obrero aprobado en las cosas espirituales, ¿no?, hablando, ¿no?, que tenemos que estar aprobados, ¿no?, como la misma palabra lo dice, ¿no?, obrero aprobado, ¿delante de quién? Delante de los hombres o delante del Dios Todopoderoso, ¿no?, que mira nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Tenemos que estar aprobados delante de Dios, ¿no? Porque delante de las personas es fácil mostrar una falsa imagen, mostrar, qué sé yo, algo que no somos, ¿no? O mostrar un falso yo, ¿no?, digamos, ¿no?, de lo que podemos ser como cristianos o como ser humano, ¿no? Por eso tenemos que presentarnos como obrero aprobado delante de nuestro Dios, que es el Dios de Israel, el único Dios todopoderoso, ¿no?, que creó los cielos y la tierra. Por eso voy a leer ahora en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, bueno, el título lo dice también, ¿no? Dice, un obrero aprobado, dice el 15, dice, procura con diligencia, perdón, vamos a leer primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, procura con diligencia presentarte ¿a quién? Dice, ¿a los hombres o a Dios? A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? ¿Y a qué palabra se refiere, no? Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Y a qué palabra se refiere? A la Santa Biblia, ¿no?, a las Sagradas Escrituras, ¿no?, a este libro maravilloso, ¿no?, a este libro maravilloso que Dios nos dejó, que es inspirado 100% por el Espíritu Santo. Y no hay otro libro en todo el mundo como las Sagradas Escrituras, como la Santa Biblia, que es el único libro que puede cambiar el corazón del hombre, ¿no?, que puede cambiar mi corazón, tu corazón y el corazón de todo ser humano en todo el mundo, porque es las Sagradas Escrituras, es el libro aprobado por Dios, ¿no? Y si bien fue escrito por personas, por seres humanos, ¿no?, de carne y hueso como soy yo, como lo eres tú, pero estaban inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos eran
obreros aprobados delante del Dios Todopoderoso. Por eso que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad, como recién leía, que decía, ¿no?, que la Biblia es la palabra autorizada de Dios. Y también nosotros tenemos que estar autorizados por Dios para, no solo para predicar, ¿no?, con nuestra boca, ¿no?, la palabra de Dios, sino con nuestros hechos, con nuestro propio testimonio de vida. ¿Por qué? Porque al hombre, al ser humano, podemos engañar, pero a Dios no, porque Dios ve el corazón y no las apariencias, como dice 1 Samuel 16:7, que ahora no lo voy a leer, y el Salmo también 139, que dice que aún desde lejos el Señor, el Todopoderoso, puede ver mis pensamientos y es imposible engañar a Dios, ¿no? Por eso que tenemos que estar como obrero aprobado delante de Dios, del Todopoderoso. Y ahora vamos a leer en el libro de Proverbios, si me quieren acompañar, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que dice así, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová dice, ¿no? Bueno, el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor ¿a qué? Al Señor. Dice el principio de la sabiduría. ¿Queremos tener sabiduría en nuestra vida? En todo nuestro ser tenemos que tener temor a Dios, al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él ve todo, como dije recién. Él ve todo lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. A Dios es imposible engañar. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios, como dije recién. A los hombres, a las personas podemos engañar, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Por eso que tenemos que presentarnos como obreros delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse, y tenemos que tener temor, porque es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:7, ¿no? Y en Jeremías también, vamos a leer Jeremías, si me quieren acompañar también, en el nombre de Jesús. Vamos a leer Jeremías. Siempre es importante, ¿no?, apartar tiempo, ¿no? Mientras que estoy buscando el capítulo y el versículo, siempre es importante apartar tiempo, ¿no?, para estudiar la Biblia, ¿no? Como dice Josué 1:8, que dice que medita en la palabra, o sea, en las Sagradas Escrituras, medita de día y de noche, ¿no? Como dice Josué 1:8, ¿no? Hay que meditar en las Sagradas Escrituras, como dije recién, porque este es un libro sagrado, es un libro santo que puede cambiar nuestro destino eterno, ¿no? Porque la vida no es solamente estos 70, 80 años que uno vive en este mundo, ¿no? Como dice el Salmo, creo que es 90 días, que dice que los días de nuestra edad son 70, 80 años. Y después está la vida eterna, ¿no? Que es eterno, es para siempre. Por eso tenemos que estar como obrero aprobado delante de Dios, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna. Si bien no es por nuestras obras, es por la fe a través del sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo del tema, ¿no? Volvamos al tema que estaba tocando recién, que dice que debemos presentarnos como obreros aprobados delante del Todopoderoso, del Dios de Israel. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 17, el versículo 9, que dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿quién conocerá mi corazón y tu corazón? Dios, dice el versículo 10. Yo, Jehová, o sea, el Señor. Jehová es el Señor, el único Dios, el Todopoderoso, como dice también Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, dice Jeremías 10:10, ¿no? O sea, 17:10 dice de Jeremías, dice, yo Jehová, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo el Señor, yo Jehová, que escudriño ¿qué? La mente y el corazón. Dice que pruebo la mente y el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, ¿no? Dice yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, Dios continuamente está probando nuestra mente y nuestro corazón. Él quiere ver siempre lo que hay en nuestra mente, en mi corazón y en el corazón de todo ser humano, ¿no?
y principalmente de un hijo de Dios, ¿no? Principalmente de una persona que se dice ser hijo de Dios, ¿no? Porque cuánto vemos hoy en día líderes, pastores, ministros, ¿no? Que se dicen ser pastores de Dios y hoy en día es tan fácil engañar a las personas, ¿no? Que vemos que hay matrimonios o que se separan, que es tan fácil, ¿no? Separarse y agarrarse a otra mujer, o en el caso de una mujer otro hombre, y total no pasa nada, porque total Dios me perdona, total Dios está conmigo, y no, hermano, no se puede jugar con las cosas de Dios. El matrimonio es para siempre, no se puede en el altar decir sí, porque uno lo está haciendo delante de Dios, ¿no? Está bien que uno se casa delante de los hombres, ¿no? Pero es algo sagrado el matrimonio, es algo que no podemos estar jugando. Yo soy soltero, ¿no? No estoy casado, no tengo hijos, ¿no? Pero veo hoy en día muchos ministros que se separan, pastores, líderes religiosos, digamos, ¿no? Que hacen la de ellos, cualquiera, digamos, por así están las iglesias. Bueno, Jesús dijo, ¿no? Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, que iba, bueno, todo lo que está pasando hoy en el mundo está en Mateo 24, ¿no? Si después lo quiere leer tranquilo en la comunidad de su casa, puede buscar en Mateo 24, ahí hay una lista grande, detallada, de las cosas que están pasando en el mundo actual concerniente al fin de los tiempos, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Del matrimonio, los pastores o ministros de Dios se separan, enseguida dicen, sí, ya tengo en el caso de una mujer ya tengo mi comprometido, en el caso de un hombre tengo mi comprometida, y se olvidan de que Dios nos está escudriñando, ¿no? Que no estamos aprobados delante de Dios. ¿Cómo podemos predicar la palabra de Dios y estar separados y juntarse, como decimos acá en Argentina, o formar pareja, como decimos acá en Argentina, como hacen la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios? Una persona cristiana que quiere ser aprobada delante de Dios y no delante de los hombres, tiene que ser, como decía leía en 2 Timoteo 2:15, estar aprobado delante de Dios. No podemos jugar con la palabra, no podemos jugar con las sagradas escrituras, porque dice acá Jeremías que Él escudriña la mente y el corazón. Dice, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, ¿no? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón, dice el versículo 10. Por eso que tenemos que estar en santidad con Dios, hermano, hermana. No podemos jugar con la palabra, no podemos estar jugando con su palabra. Tenemos que estar como obreros aprobados, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, porque Él es santo. La palabra santo significa apartado. Tenemos que estar apartados. ¿Para quién? Para Dios, para el Todopoderoso. Si queremos queremos que Dios nos use, que el Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos use en esta tierra, que nos use en este mundo, que nos dé un ministerio poderoso, un ministerio aprobado por Dios, tenemos que estar en santidad, en armonía con Él, hermano, hermana. ¿Cómo podemos estar jugando con su palabra? Y si hoy nos toca partir de este mundo, si nos toca morir, digamos, como la ley de la vida, o si sonaran las trompetas hoy mismo y nos tuviéramos que ir de este mundo porque el Señor viene a buscarnos, ¿cómo estamos delante de Dios ahora mismo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Nos iremos con Él? Si en este momento suenan las trompetas, si en este momento nos tendremos que morir como la ley de la vida lo dice, porque si bien el Salmo dice que son 70, 80 años, uno puede morir con 30, 40 o 50 años, o menos. Yo tengo el testimonio de mi hermana en un video que hice en mi canal el año pasado. Cuento el testimonio de mi vida, ¿no? Que digo que mi hermana partió con 37 años con el Señor, ¿no? Y ella no llegó ni a los 40 años, digamos, y partió con el Señor. Y yo sé que ella está con Dios, porque como era mi hermana, era una mujer que estaba aprobada delante de Dios. Era una mujer aprobada, mi hermana se llamaba Isolina, y yo sé que algún día la voy a ver de vuelta. ¿Por qué? Porque ella estaba aprobada delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y yo en este momento tengo 43 años y nadie me puede asegurar a mí que voy a llegar a los 70, 80 años. Por ahí sí, por ahí no, puedo vivir hasta 90, no sé si el Señor no me viene a buscar antes, ¿no?
O a su iglesia. O puedo partir mañana mismo de este mundo o dentro de un año, porque mi vida está en las manos de Dios. La vida nadie la tiene comprada, por eso que estamos que estar continuamente aprobados delante de Dios, por también, no solo por el ministerio que tengamos en esta vida, sino por la vida eterna, porque a los hombres podemos engañar, pero a Dios no. Y vamos a leer también, recién estamos en Jeremías y vamos a ir al libro de Mateo, si me quieren acompañar también, en Mateo, capítulo 7. En Mateo capítulo 7, estoy en Marcos, bueno, en un evangelio era que estaba, pero bueno, vamos a volver un poco más atrás. Marcos es el segundo evangelio, porque está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelios. Marcos es el segundo, pero vamos a leer en el libro de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, digamos, del Nuevo Pacto, ¿no? En el capítulo 7, que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Dice en Mateo 7:15, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y bueno, y empieza diciendo el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor Jesús está haciendo referencia a que por los frutos conoceréis a las personas, tanto a los cristianos como a los no cristianos, ¿no? Más a los cristianos, ¿no? Que se dicen ser cristianos, seguidores de Jesús, del Mesías, de Yeshua, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Fíjese que no dice que por los dones, ¿no? Sino que dice que por los frutos los conoceréis. Dice, ¿y por qué por los frutos, no? Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y terminamos en lo mismo que empezamos en tanto que leía en 2 Timoteo, Proverbios 1:7 y el libro de Jeremías, ¿no? Que Dios ve el corazón y no las apariencias, como dice 1 Samuel 16:7, porque acá está clarito que dice que si vienen falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, quiere decir que a las personas las podemos engañar tranquilamente, es la realidad. Pero a Dios no. O sea, ¿qué es mejor? ¿Estar bien con Dios, ser un obrero aprobado con Dios? ¿O llenarme los bolsillos y ser un falso obrero y engañar a las personas con una doble vida y no estar en santidad y hoy agarrarme una mujer, mañana agarrarme otra y hacer lo que hace la gente del mundo? No puede ser eso, hermano, hermana, no puede ser. Porque en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que tener temor a Dios, temor santo, reverente a Dios. Dios nos ve todo lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, como recién acabo de leer. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y termina diciendo el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Este es el tiempo de ponernos las pilas, como decimos acá en Argentina, ¿con quién? No con el hombre, con el ser humano, sino con Dios. Tenemos que tener, como dije recién, tenemos que tener temor de Dios. Si hoy tuviéramos que partir de este mundo y presentarnos delante de Dios, de su presencia, delante de su trono, ¿estamos realmente aprobados delante de Dios? Es como una pregunta que dejo para que hagamos una reflexión, ¿no? A la hora de terminar este video, de mirar este video, que cada uno en nuestra casa, en nuestra vida, en lo más profundo del corazón, hagamos esta reflexión. ¿Estoy realmente aprobado delante de Dios? Y si me muero ahora y me presento delante de Él, ¿estoy aprobado delante de Dios? Porque la salvación es personal.
La salvación es personal. Es como el alimento físico, cuando uno se alimenta todos los días, ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, ¿no? ¿Por quién uno almuerza o cena, no? ¿Por la persona que está a mi lado, por el vecino, o por mi familiar, o el que sea, o por uno mismo? Yo puedo estar, un ser humano puede estar un mes, un año, puede estar vivo mirando otra vez como mi papá, o mi hermano, o mi vecino, aunque esté sentado en mi misma mesa y él está comiendo y yo no. O sea, le sirve a él, pero a mí no. ¿Por qué? Porque él se está alimentando y yo no. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Tenemos que estar continuamente alimentándonos de su palabra, como dice Josué 1.8. No lo voy a leer, pero Josué 1.8 dice que tenemos que estar continuamente estudiando la palabra, las Sagradas Escrituras, ¿no? Y Jesús mismo dijo en Mateo 4.4, que está acá nomás, Mateo 4.4, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea que tenemos que alimentarnos de su palabra y llevar, no solamente estudiarla, sino llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla a la práctica y ser obreros aprobados delante de Dios, ¿no? Y tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Porque por los frutos los conoceréis, como dice acá, leía recién en Mateo capítulo 7, ¿no? Que por los frutos nos conocerán, ¿no? O por los frutos los conoceréis, no por los dones, como dije recién. Podemos tener dones muy bonitos, hacer lo que sea, ¿no? Pero si no tenemos frutos, si no estamos aprobados delante de Dios, no nos va a servir nada todo eso, ni en la otra vida, ni en esta tampoco. Porque si queremos predicar de Dios y de su palabra, queremos que la gente se convierta, que haya milagros, queremos que haya un avivamiento espiritual, primero tenemos que nosotros ponernos las pilas en orden. Nuestra vida tiene que estar en orden con Dios. No se puede jugar con las cosas de Dios. O es blanco o es negro. En las cosas de Dios no hay grises. O es blanco o es negro. Y se terminó. Y se terminó, hermano, hermana, se terminó. No se puede jugar con las cosas de Dios. No se puede jugar con el pecado. Sí, hoy me caso, mañana me separo, hago pareja con uno, con otro. No. No. Hay que estar firmes en su palabra. Hay que estar firmes en su palabra. Y tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Como dice también, ya como para ir terminando, como para ir cerrando, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hay que matar la carne. Esta carne, hay que matarla. Hay que matar la carne. Las pasiones y los deseos hay que matarlo, dice. Pero si realmente estamos en Cristo y somos de Cristo, tenemos que crucificar la carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. Y también en Gálatas 5:17 dice, bueno, el 16, ¿no? Vamos a leer el 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea que dice, para que no hagáis lo que quisieres, ¿no? ¿Y qué significa que estos se oponen entre sí? Que hay continuamente una guerra. Hay continuamente una guerra entre la carne y el Espíritu. ¿Y quién va a ganar? La parte que alimentemos más, ¿no? ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu o nuestro interior, nuestro ser? Con ayuno, con oración, con la lectura de su palabra, tenemos que comer de la palabra de la Biblia, tenemos que comer de su palabra de la Biblia.
tenemos que invertir tiempo en las cosas de Dios. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso que dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 5, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso que es importante ayunar. Es importante ayunar. Porque cuando uno ayuna, ya sea mediodía, un día, 3 días, bueno, yo hace poco hice un ayuno de 10 días, era un mes y pico, que algún día les voy a contar cómo me fue en mi experiencia, a modo de testimonio, ¿no? Me gustaría algún día hacer un video contando ese ayuno, ¿no? Pero no para decir, mirá, Juan Pablo ayunó 10 días. No, a mí no me interesa eso, porque el ayuno es algo privado de uno con Dios, ¿no? Pero yo lo voy a hacer como a modo de testimonio, ¿no? Para que muchos se animen a ayunar, para que muchas personas, cristianos, empiecen a buscar a Dios, porque es una disciplina que muchos han abandonado hoy en día, el ayuno, ¿no? Y tenemos que ayunar. Se puede empezar a ayunar con mediodía, con un día entero, 2 días, 3 días, ¿no? Pero es importante ayunar, ¿por qué? Porque uno mata la carne, mata los deseos de la carne, mata el orgullo, la soberbia. Y cuando uno ayuna, bueno, en Isaías capítulo 58, explica muy bien, ¿no? Cómo es el ayuno, ¿no? Y bueno, Jesús dijo que cuando ayunéis, no hagas como los hipócritas, ¿no? Que les gusta que la gente los mire, como la oración, ¿no? Que a muchos les gusta orar, o las ofrendas, que todos lo miren, los aplauden, que hagan esto, que hagan lo otro. No, hermano, las cosas hay que hacerlas para Dios, no para el hombre. Hay que tener temor de Dios, temor de Dios. A veces me pregunto si hoy el Espíritu Santo estuviera como en la época de la iglesia, ¿no? En el primer siglo, ¿no? En los comienzos de la iglesia, como Ananías y Zafira, que cayeron muertos delante de Dios. ¿Por qué? Porque le mintieron no al hombre, sino al Espíritu Santo. Hoy en día eso no pasa, gracias a Dios no pasa, sino más de uno lamentablemente estaríamos fulminados, muertos delante de Dios, porque Dios es santo. Dios es un ser santo. Por eso que las cosas de Dios hay que tomarlas en serio o no tomarlas nada. O estamos en Dios y en su palabra, o directamente estamos en las cosas del mundo. Tenemos que tener un temor santo. El principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:7, es el temor a Dios, al Todopoderoso, al Dios de Israel. Hay que tener temor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios lo ve todo, ¿no? Dios ve todo lo que hay en mi mente y en mi corazón. A Dios es imposible engañarlo. Y Dios está buscando en este tiempo personas que se pongan en la brecha, que ayunen, que oren, que clamen, que se pongan las pilas delante de Dios. Quiere el Señor tener un soldado aprobada delante de Dios. Y te invito, hermano o hermana, a que estés aprobado, que estemos aprobados delante de Dios, que ayunemos, que oremos, comamos su palabra, que estemos en santidad. Y no importa lo que digan las personas o el que dirán, no importa. Lo importante es lo que Dios opine de nosotros. Lo importante es la vida eterna, ¿no? Y también este tiempo que nos toca vivir en este mundo, tenemos que estar también en santidad y en armonía con el Espíritu Santo. Porque hay una lucha tremenda entre la carne y el espíritu, pero como dije recién, ¿a cuál vamos a alimentar más, no? Y en mi caso prefiero alimentar más el espíritu y hacer morir a la carne. No me importa que los demás me digan, pero Juan Pablo, le estás poniendo la juventud, te vas, se te va la vida, se te van los años. Y no me importa porque esta vida es corta, es pasajera. Como dije recién hace un rato, mi hermana partió de este mundo con 37 años.
Y yo sé que ella partió con el Señor porque era una obrera aprobada delante de Dios. ¿Y de qué nos sirve tener todos los placeres temporales de este mundo, de lo que puede ofrecer este mundo, el pecado, todo, si después nuestra alma se pierde en el infierno? ¿De qué nos sirve? Yo prefiero estar bien delante de Dios, ser un obrero aprobado delante de Dios, tener un temor santo, reverente delante de Dios, y no delante de las personas, o del pastor, o del ministro, o de la autoridad religiosa. Así que bueno, le doy gracias a Dios, ¿no?, por hacer este video. Y bueno, también gracias a todos aquellos que están haciendo oraciones por mi vida, por mi papá, mi hermano, por nuestra familia. Y le doy gracias a Dios porque hacía ya bastante tiempo que no hacía un video, hacía más o menos unos 20 días, 3 semanas que no hacía un video para la gloria de su nombre, ¿no? Pero bueno, si Dios quiere ya estaré realizando videos más seguido, porque yo sé que cada vez que nos ponemos a trabajar para Dios, ¿no?, cuando queremos hacer algo para Dios, Dios nos respalda y nos da de su palabra, de su sabiduría. Y hay muchas cosas que dije en este video que no pensaba decir. Es la realidad, es la verdad. Hay muchas cosas que dije que no pensaba decirlas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que va poniendo palabra en nuestra boca. Por eso te invito, hermano, hermana, a que también prediques, ¿no? Pero pongamos nuestra vida en orden delante de Dios. Porque como dije hoy, recién, no puede ser que estemos en pecado, que estemos con una doble personalidad, doble vida. No hagamos sufrir a Dios, no hagamos herir el corazón de Dios con nuestra vida, sino pongámonos las pilas con nuestro Creador, con nuestro Padre y con nuestro Señor, porque Jesucristo se entregó todo por nosotros. Jesús se entregó todo por mí y por ti en la cruz del Calvario. Y vaya si sufrió Jesús en esa cruz, ¿no? Pero bueno, ese es un tema para tocar en otro video, así que bueno, le doy gracias a Dios por este video, gracias a ti también por ver este video también, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y bueno, que Dios te conceda también las peticiones de tu corazón, y que seamos todos un obrero aprobado delante de Dios, ¿no? Así que bueno, me despido, mi nombre es Juan Pablo, que Dios te bendiga mucho, shalom, chau chau.